Floricanto presenta. Número 114 del compendio del Catecismo. ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Bueno, ¿cuál es la forma de relacionarse de Jesús con la ley de Israel? Fijaros, hay un texto clave que está en el capítulo 5 de San Mateo. Es el capítulo en el que Jesús promulga el sermón de las bienaventuranzas. El sermón de las bienaventuranzas está en un contexto en el que se está evocando a Moisés. Moisés sube al monte Sinaí y en el Sinaí recibe las tablas de la ley. Jesús sube a la montaña de las bienaventuranzas y allí él promulga. A diferencia de Moisés, es que recibe la ley, es Jesús el que promulga la nueva ley. Será llamado el nuevo Moisés. El nuevo Moisés que en las bienaventuranzas nos han dado la nueva ley. Pero sería una equivocación si alguien pensase que las bienaventuranzas de Jesús están sustituyendo a los 10 mandamientos de Moisés. No, no es así. Muy lejos de la realidad. De hecho, en el capítulo 5 de San Mateo, justo después de haber proclamado las bienaventuranzas, dice a partir del versículo 17, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deja de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, fijaros, si esto es así, si esto está dicho justo cuando Jesús ha proclamado como el nuevo Moisés las bienaventuranzas, sería una lectura errónea, la que a veces pues hemos escuchado de que Jesús viene a romper con el Antiguo Testamento, y como si el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento no tuviese nada que ver, está derogando todo lo prescrito en el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es distinto del Dios del Antiguo Testamento. Eso supongo que más de uno lo hemos oído, ¿o no es cierto? Con mucha frecuencia se ha escuchado tal cosa. El Dios del Nuevo Testamento es bien diferente del Antiguo Testamento. Eso es una simplificación, es una caricatura contraria a la verdad de Jesucristo, en la que Él insiste que Él no ha venido a derogar, sino que ha venido a dar cumplimiento, ha venido a interpretar adecuadamente el Antiguo Testamento, la ley de Israel, que había sido con el paso de los años, pues por muchos sectores de Israel había sido interpretada equivocadamente. Por eso Jesús primeramente está perfeccionando la ley. Es verdad que hay palabras de Jesús que perfeccionan la ley. Por ejemplo, cuando dice, hasta ahora se os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, al que te pegue en una mejilla, ponle en la otra. Es decir, en cierto sentido Jesús perfecciona la ley, pero además, sobre todo, le da su interpretación más profunda, su interpretación definitiva, porque la ley no solo tiene una letra, tiene también un espíritu, y comprender bien la ley no solo es comprender la literalidad de la ley, sino comprender el espíritu de la ley. Cuando uno pretende ser cumplidor de la letra sin tener el espíritu de la ley, puede deformar la ley misma. Por eso Jesús viene a dar el auténtico espíritu con el que interpretar la ley. Por ejemplo, el caso
que alguna vez ya hemos referido, de cómo entender la pureza legal, porque en el mundo judío pues se había ido entendiendo la pureza como algo exterior al hombre, algo exterior, muy ligado a esa concepción de limpiezas rituales que sí habían sido promulgadas en el Antiguo Testamento, pero que eran una imagen, una metáfora de lo que Dios pretendía de nuestro corazón. La limpieza ritual del exterior solo tenía sentido si iba enfocada a la limpieza del corazón, y Jesús va dando la auténtica interpretación y sentido de la ley. Por eso Jesús, él se manifiesta como legislador. ¿Quién es este que es capaz de completar la ley de Moisés? Hasta ahora se os ha dicho, pero yo os digo. Sí, él se presenta como legislador, pero no un legislador que se atreve a incumplir la ley, no, sino que es el primero en cumplirla. Jesús es el más fiel cumplidor de la ley. No ha habido nadie que haya cumplido la ley plenamente, solo Jesús. Solo Jesús ha sido el pleno cumplidor de la ley, porque la ley no es otra cosa que la voluntad del Padre. Más aún, dice este punto 114 del Catecismo, del compendio del Catecismo, ¿no? Incluso en su forma de redimirnos, en su forma de entregar su vida por nosotros, en su muerte expiatoria, hay un texto, ¿no?, que es de Hebreos 9:15, en la manera de explicar cómo hemos sido redimidos, dice: Él entregó su vida para redimir las transgresiones cometidas por todos los hombres contra la alianza de Dios, contra la ley de Dios. Nosotros hemos transgredido. El pueblo de Israel había transgredido la ley de Dios. Bueno, pues Él muere para, con su muerte, redimir la infidelidad de todos los hombres a la primera alianza de Dios. Este es Jesús, el más fiel cumplidor de la ley, al mismo tiempo que es el legislador de Israel, al mismo tiempo que es el que muere y entrega su vida para que podamos ser fieles al cumplimiento de la ley, y el que nos revela sobre todo el espíritu de la ley, que da vida a la letra, porque la letra sin el espíritu no tiene vida, y Jesús nos ayuda a entender que la ley de Dios no es otra cosa que la voluntad amorosa de Dios hacia todos nosotros. Florica.